de gozo nuestro corazón, que seas el centro de nuestra atención. Estamos aquí, felices y ante tu trono, Señor, venimos a ti, preside tú esta reunión. Llénanos de paz, que el suave soplo de tu Espíritu inunde este lugar. Bendícenos, Señor, llena de gozo nuestro corazón, que seas el centro de nuestra atención. Estamos aquí, felices y ante tu trono, Señor, venimos a ti, preside tú esta reunión. Acepta con gozo esta adoración, esta adoración. Una vez más, me siento feliz de poder compartir con todas las iglesias de España y con todos los amigos de habla hispana que nos acompañáis este programa nacional online, que en esta ocasión lleva por título La certeza de su venida. Muchas gracias por estar ahí. En el programa de hoy vamos a disfrutar del mensaje del pastor Daniel Bosquet, muy conocido por La verdad en 2 minutos, que podéis encontrar en hopmedia.es. También tendremos música, en esta ocasión del proyecto Bienvenidos a Adorar y del grupo Olam. La oración de uno de nuestros grandes pequeños de la Iglesia, nuestro presente y nuestro futuro, en esta ocasión la realizará Lucas Germán Ojeda, de 8 años. Y compartiremos unos momentos de tertulia entre amigos sobre esa segunda venida de Jesús en compañía de nuestros invitados de hoy, el pastor Gabriel Villarreal, la enfermera y estudiante de teología Naikari Gutiérrez y el anciano de iglesia y empresario Ángel Dúo. Un programa interesante que esperamos sea de vuestro agrado. Comenzamos alabando a Dios. Cantamos Venimos a ti, del proyecto Bienvenidos a Adorar. Esta tarde queremos aprender más de tu segunda venida, para que también podamos saber más de ella y también podamos saber más de tu palabra. Que nos guíe tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. En mi sueño un lienzo y un pintor diseñando el futuro. El calor del sol, el fondo del mar y el color del cielo. Combinando el tono con la luz y el brillo de 1000 estrellas, con el alma derramada en 1.000.000 de pinceladas, todo es un motivo para recordar, no lo puedes sentir.
al borde de la pintura. Con su firma el destino selló y el mundo fue su escultura. Todo es un motivo para recordar, no lo puedes sentir. Creo el compás de tu propio sonido, dibujó tu realidad para un tiempo definido que nadie puede imaginar. Muy buenas, queridos amigos. Un abrazo muy fuerte, de esos que ahora están prohibidos, ¿verdad? Un abrazo estrecho allá donde estéis. El tema de hoy lleva por título La certeza de su venida. Para los que hemos sido programados en lenguaje Reina Valera del 60, ¿a qué versículos lleva la palabra certeza? Quizá a Hebreos 11:1, ¿verdad? Ese versículo fascinante es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El término griego que se traduce ahí como certeza es hipóstasis y se puede traducir también como plena seguridad, esencia, garantía. En la antigüedad, de hecho, hipóstasis hacía referencia a los documentos que certificaban la propiedad de alguien. De alguna forma, estos versículos de Hebreos definen la fe como una realidad sólida, segura, certificada. Y curiosamente, no es algo que esté muy de moda hoy en día, más bien al contrario. Por eso la reflexión de hoy pretende ser una cápsula de certeza en medio de un mundo que parece que se desmorona por momentos a nuestro alrededor. Hay gente que muere, la pandemia ha dejado sueños rotos, gente arruinada, desesperación, incertidumbre. Permitid que esta reflexión sea para algunos como cuando nos miramos a la cara y nos animamos a seguir creyendo. Hay que seguir creyendo. Una de las características de nuestro mundo, precisamente de este mundo que nos hemos creado nosotros, es la ausencia de certezas. Se podría llamar la enfermedad de la fe, la incapacidad de creer, como comentaba hace un tiempo en otro sermón. Y es que ya nadie se cree nada. ¿De qué te puedes fiar?, dice la gente. Todo son mentiras, engaños, manipulaciones. En medio de un contexto de duda generalizada, surge una pregunta. ¿Hay algo de lo que podamos estar seguros? ¿Algo? Esta pregunta es la esencia misma de la epistemología. Es esa rama de la filosofía que estudia precisamente la naturaleza del conocimiento humano. ¿Cómo puedo saber algo? ¿Es con la mente? ¿Con los sentidos? ¿Me puedo fiar de lo que veo? Esa famosa frase de Descartes, pienso, luego existo, de alguna forma resume la mínima expresión de su propuesta. Pienso, luego existo. Es como, hasta ahí puedo llegar, hasta ahí puedo leer. Si estoy pensando es que de alguna forma estoy aquí, pero poco más. La pregunta es, ¿cómo afecta eso a nuestra fe? Sabéis, hace un tiempo una de mis hijas me hizo una pregunta que es la pregunta para un ser humano, especialmente para un padre. Papá, ¿cómo sabemos que Jesús existe? ¿Cómo sabemos que no es mentira? Para mí fue un momento tremendo, el momento de la verdad. ¿Cómo afrontar un momento así? ¿Cómo transmitir mi certeza? ¿Cómo trasplantar mis vivencias en la mente de mi hija? No se puede. ¿Sabéis? La fe no se puede transmitir por Bluetooth, no se puede transmitir por AirDrop, por WeTransfer. Cada ser humano es único, lleno de libertad. Es un espacio en el que el mismo Dios decide no entrar si no le dejamos.
El cerebro de un niño, de alguna forma, es un territorio especial en el universo en el que el Señor nos confía a cada padre para que podamos hacer crecer en libertad y sin forzar esa llamita de la fe, que un día se pueda aferrar a Dios por sí misma. Es una responsabilidad infinita. Y ahí estaba yo, ante la pregunta de mi hija. Después de años de matutinas, historias, cultos, canciones, conversaciones, oraciones, esa pregunta me llegó al corazón. Muy bien, papá, pero ¿cómo sabemos que esto, en lo que creemos, es cierto? ¿Cómo sabemos que Jesús va a volver de verdad? Los que hemos nacido en la Iglesia, de alguna forma, hemos vivido de espaldas al escepticismo, de espaldas a esa opción, ¿verdad? Sin embargo, en ocasiones hay que darse la vuelta y enfrentarlo. No sé si lo has pensado alguna vez. ¿Y si esto no fuese verdad? Es que lo cambiaría todo. ¿Y si nuestras oraciones no pasaran del techo? ¿Y si en realidad no hubiese nada más? ¿Y si el cielo o el paraíso o el nirvana que proponen las religiones no son más que proyecciones de los deseos más profundos del ser humano? ¿Sabéis? Esta es una de las críticas que se han hecho a la religión, justamente esta, que en realidad las religiones son un conjunto de reducciones infantiles comunes a todas las civilizaciones. Sí, la creencia de que hay alguien ahí arriba, que un día nos va a salvar, que nos va a redimir, que nos reuniremos con los antepasados, abrazados por la Pachamama o lo que sea. A muchos les suena demasiado bonito para ser verdad. Algunos científicos directamente lo rechazan, señalando que en realidad hemos nacido de la nada, por nada y para nada. Para ellos no hay nada más que esto. Punto. Hay incluso teólogos que han contribuido a este pensamiento. Mucha gente no lo sabe, pero algunos de los mayores considerados teólogos cristianos del siglo XX, como por ejemplo Rudolf Bultmann, negaron los milagros, lo sobrenatural, dijeron que los discípulos se inventaron la resurrección como una experiencia existencial que les ayudó a superar el trauma de la muerte de Jesús. Bueno, es tremendo, una crítica atroz a nuestra fe. La pregunta de mi hija me obligó a enfrentar esta posibilidad desde la tierna mente de un niño. ¿Cómo tener la certeza de que Jesús va a volver? ¿Cómo saber que es verdad? En mi respuesta a mi hija traté de transmitir mi propio recorrido de la fe. Los pilares de mi fe, los llamo yo, y me gustaría compartirlos con vosotros hoy. Para mí el primer paso es lo que nos rodea. La propia realidad reclama una explicación, un origen. Y además todo tiene un diseño que no apunta a un algo, sino a un alguien. No puede ser casualidad. No puede ser fruto del azar todo lo que nos rodea. Cuando miramos nuestro propio cuerpo, el universo, las galaxias, el mundo natural, los neurotransmisores de nuestro cerebro, la experiencia de placer, de alegría, la trascendencia, es que no tiene otra explicación. Incluso científicos ateos como Richard Dawkins finalmente conceden que, vale, hay signos de un diseño inteligente, parece haber un alguien detrás de todo esto, sea quien sea, ¿verdad? El problema ahí es explicarlo. De ahí que haga falta un segundo paso. Para mí el segundo paso tiene que ver precisamente con ese ser que generó nuestra realidad y los mensajes que nos dejó. La naturaleza nos revela detalles de quién es, y no solo eso, sino de cómo es. Nos habla de un alguien creativo, divertido, detallista, que se preocupa por los seres que ha creado con mecanismos de seguridad naturales a todos los niveles. Es lo que nos resume el Salmo 19, ¿verdad? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Sobre todo, este ser trascendente dejó mensajes en su palabra revelada a través de hombres y mujeres inspirados, y esa es su mayor revelación. Muy bien, dicen algunos, pero es que creer que la Biblia es la palabra de ese ser a quien llamas Dios es ya un salto muy grande, sin evidencias. ¿Por qué dicen eso? ¿Sabéis la cantidad de libros en el mundo que reclaman ser sobrenaturales? ¿Que vienen de una deidad o de profetas autoproclamados?
el llamado libro de los muertos de Egipto, las mitologías griegas, los códices mayas, el Corán en el islamismo, el Sutra del budismo, los 4 Vedas y los Upanishad en el hinduismo, el libro del Mormón, decenas de libros que podéis buscar en Google. Amigos, la pregunta es, ¿por qué la Biblia sí y el resto no? Más allá de porque la hemos leído desde niños, ¿cómo saber que no nos estamos engañando a nosotros mismos? En serio, ¿por qué confiar mi vida entera a un libro y no al resto? ¿Hay algo sobrenatural, irrefutable, objetivo, que no sea la sensación de sí, es un libro bonito que me ha transformado la vida? ¿Hay algo inequívocamente divino en la Biblia que no tenga el resto? La respuesta es sí. La profecía predictiva. ¿Sabéis? Ninguno de los otros libros tiene profecía predictiva. ¿Lo has oído bien? Ponte a investigar. Busca alguna profecía detallada en esos libros sagrados. Lee las centurias de Nostradamus y después de reírte un rato, ya me dirás si darías tu vida por lo que dice ese libro. Las profecías de la Biblia son su sello de autoridad divina. ¿Y sabéis por qué? Porque solo Dios conoce el futuro. Isaías 46, versículos 9 y 10, dice: «Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero». En Daniel 2, versículo 28, «Hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días». Ahí nos habla de un Dios en los cielos, un Dios que conoce el futuro, un Dios que lo revela, que nos dice lo que ha de acontecer en los postreros días. ¿Sabéis? No tenemos aquí tiempo para repasar todas las profecías, pero tenemos fascinantes y detalladas profecías de Daniel con la sucesión de imperios desde Babilonia hasta nuestros días. La división del imperio griego, surgimiento de los poderes religiosos, el cuerno pequeño, la llegada del Mesías con fechas exactas indicadas siglos antes. Hay profecías en el Pentateuco, en Miqueas, en Isaías, Jeremías, Zacarías, Salmos, Oseas, los Evangelios, Apocalipsis. ¿Para qué se dieron esas profecías? Fijaos qué versículo tan importante en el libro de Juan, capítulo 13 y versículo 19. Es Jesús el que habla. «Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy». También en Juan, el capítulo 14, versículos 28 y 29, «Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis». Es la misma idea. Querido amigo, Satanás, por mucha rabia que le dé, no conoce el futuro, salvo por la Biblia, que conoce muy bien la Biblia, por cierto. Satanás sí que puede anunciar algo y luego hacer que suceda de algún modo, pero no conoce el futuro. Por eso yo le decía a mis hijas, las profecías son el certificado divino de la Biblia. Es lo que la diferencia del resto de libros considerados sagrados en el mundo. Entonces volvemos a la idea, ¿cómo tener la certeza? No el deseo, no la ilusión. ¿Cómo tener la certeza de que Jesús vendrá? Escúchame bien, porque hay un detalle importante. Fíjate que la pregunta no es si Jesús vendrá, es si Jesús volverá. Y hay un matiz diferente en la pregunta que lo cambia todo. ¿Por qué? Porque Jesús ya vino. Dios se hizo hombre, vivió entre nosotros. Es que Jehová vino de verdad, es que estuvo en este mundo, es que lo pisó. Yo he tenido la oportunidad de estar en Jerusalén, he visto los lugares por donde pasó, el templo, lo que queda de él, Getsemaní, las calles, Monte de los Olivos. Hay un montón de registros históricos fuera de la Biblia que nos hablan de él. La gente en general no duda de que naciera y viviera. Hay muchísimos argumentos al respecto. De hecho, vivimos en el año 2021 por él. Sí es cierto que algunos dudan de que fuera Dios, pero hay evidencias irrefutables al respecto. De hecho, Pablo en 1 Corintios 15 es muy franco.
es muy franco, sorprende este párrafo de Pablo. Y dice, mira, él se sincera, si Cristo no resucitó, entonces nada de esto tiene sentido. Pero, ¿es que resucitó? Y en los versículos 3 al 8 dice, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Cuando él escribe había gente que lo había visto, había gente que conocía a esas personas. Era algo conocido en ese tiempo, en el siglo I. Juan llega a decir lo que hemos visto y oído. Habla de testimonios directos. Queridos amigos, cientos de profecías anunciaron la venida de Jesús y vino. Jesús apuntaló con más profecías aún la promesa de su regreso y se han ido cumpliendo todas. Alguien dirá, bueno, pero todo esto son datos. Y sabéis, más allá de los datos está el último elemento que configura el camino de mi fe. Y con esto me gustaría terminar. Es una de las historias que marcaron mi infancia y es la del capitán Shackleton y su expedición a la Antártida. Él y su tripulación se embarcaron el 1 de agosto de 1914 a bordo del barco llamado Endurance para explorar la Antártida. El problema es que con el mal tiempo, cuando llegaron a la zona, el barco comenzó a verse atrapado por el hielo, finalmente quedó encallado, tuvieron que abandonarlo y el hielo con la presión destrozó literalmente el barco, se hundió. Toda la tripulación quedó en una remota isla llamada Isla Elefante, sin forma de comunicarse con nadie. Imaginaos la situación, abocados a morir de hambre y frío. El capitán Shackleton no tuvo más remedio que reconstruir un pequeño bote de unos 6 metros de eslora y junto con otros 4 hombres se hizo al mar, despidiéndose de los otros 22 hombres que quedaron en esa isla, prometiéndoles que volvería a buscarlos. Navegaron en lo que se considera aún hoy en día la mayor proeza de la historia de la navegación, porque tuvieron que llegar con un solo sextante pequeñito en medio de un mar que se movía durante 2 semanas hasta llegar a la isla de Georgia del Sur. Los 22 hombres que quedaron en la isla, completamente aislados bajo el liderazgo de Frank Wilde, quedaron sin noticias de nadie, aferrados únicamente a las palabras de su capitán. Y de hecho no sabían si el barquito con el capitán y los otros 4 compañeros, no sabían si había llegado a algún sitio, no sabían si podrían volver, pero Wilde, que se mantuvo a cargo, mantuvo la esperanza de todos, recordándoles que si Shackleton había dicho que volvería, lo haría. Lo conocían. Era un hombre de palabra. Sabéis, más de 4 meses después, y después de 3 intentos fallidos, Shackleton pudo regresar a bordo de esta pequeñita isla en un barco chileno y cuenta la historia que al ver la isla, desde el barco comenzó a contar los hombres en la playa. 1, 2, 5, 8, 11, 20, 21 y 22. Los 22 habían sobrevivido. ¿Sabéis por qué? Porque conocían a Shackleton. Un hombre de palabra, intachable, en quien confiaban y mantuvieron la certeza del regreso de su capitán. Y es que a Jesús hay que conocerlo. La vivencia con Jesús es personal e intransferible. La seguridad que Él pone en nuestro corazón es nuestro mayor tesoro. Yo por eso hoy tengo la certeza de que Jesús volverá. ¿Sabéis por qué? Porque he hablado con Él esta mañana. Dirige mi vida, lo admiro, me sostiene y sé que cuando Él dice algo, lo cumple. Ese es mi Jesús. Permitidme que resuma, a modo de testimonio, los 3 pilares de mi fe que pude compartir con mis hijas. En primer lugar, el diseño fascinante de la realidad que nos rodea. Nos habla de un creador lleno de amor por todos nosotros, creativo, detallista, que nos ama.
Sí, es cierto que la naturaleza nos habla también de un conflicto, nos habla del mal, pero precisamente por eso hay más revelación que la naturaleza. La autoridad de la Biblia, certificada por las profecías cumplidas al detalle, a pesar de ser hechas cientos o miles de años antes. Y finalmente, la experiencia personal con el Jesús que va a volver. ¿Sabéis? Algunos se centran en usar las profecías para calcular el cuándo, pero ¿de qué nos sirve saber el cuándo si no conocemos al Jesús que va a volver? La experiencia personal, objetiva, intransferible y fascinante de Jesús hablando a nuestra mente es lo que alimenta la certeza de su regreso. Podemos atesorar esa bienaventurada esperanza, de verdad, guardarla como un tesoro. Podemos saborearla cada noche al mirar el firmamento. En momentos duros, en momentos de incomprensión, podemos saborear esa certeza. Podemos compartirla con todos aquellos que están sufriendo y podemos dejar que marque cada instante de nuestra vida. Permitidme que los últimos 2 versículos de la Biblia sean las últimas palabras de esta reflexión. De hecho, son las últimas palabras registradas de Jesús en la Biblia. Apocalipsis capítulo 22, versículos 20 y 21. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente, vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Que el Señor os bendiga. Si en tus ojos duermen penas que no saben despertar, si hay heridas que no cierran cuando miras hacia atrás, si el tibio recuerdo de tus sueños se esfuma poco a poco en el espejo de la rutina gris, del ansia de escapar y ser feliz. Alza tu mirada al cielo y encontrarás la fuerza que te ayuda a seguir. No permitas nunca que el miedo ni la soledad te quite la alegría de saber que es tu Padre el que está cuidando de ti. Mira las pequeñas aves, vuelan desafiando el sol y ninguna de ellas sabe si habrá un mañana o no. Pero en el corazón del Padre caben hasta las pequeñas aves y cabe tu ansiedad, tus miedos y tus ganas de cambiar. Alza tu mirada al cielo y encontrarás la fuerza que te ayuda a seguir. No permitas nunca que el miedo ni la soledad te quite la alegría de saber que es tu Padre el que está cuidando de ti.
Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en este programa nacional online, La certeza de su venida. Interesante y hermosa esa exposición del pastor Daniel Bosquet, al que agradecemos su presencia en el programa, y preciosa también la canción de Alza tu mirada del grupo Olam. Vamos ahora con nuestro espacio de tertulia sobre el tema que nos ocupa hoy, la certeza de su venida. Y lo hacemos muy bien acompañados, como vais a ver. Tengo conmigo al pastor Gabriel Villarreal, a la enfermera y estudiante de teología Naikari Gutiérrez y al anciano de iglesia y empresario Ángel Dúo. Bueno, os voy a lanzar las preguntas a cada uno, pero sentiros libres para responder todos a cada pregunta, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar con Gabriel. Gabriel, ¿podemos tener la certeza de que Jesús va a volver? Sí, la respuesta es positiva, claro que sí. Yo pienso que tenemos 3 elementos que nos ayudan a nosotros a tener esa certeza, esa certidumbre de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero, lo que encontramos en las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras nos habla acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros encontramos que la segunda venida de Cristo se menciona 318 veces en los 260 capítulos del Nuevo Testamento. Y encontramos allí diferentes textos bíblicos que nos hablan acerca de que nuestro Señor Jesucristo vendrá. En el libro de Juan, el capítulo 14, el versículo 3, el mismo Jesucristo dice, cuando le estaba hablando a los discípulos, en esa última reunión que él tuvo antes de dar su vida por nosotros, le dijo a los discípulos, vendré otra vez. Voy a ir a preparar mansión para vosotros, pero vendré otra vez, dando esa certeza de que él iba a regresar. Otro elemento importante, Esther, que nosotros podemos analizar para esta certeza de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es la garantía que provee el primer advenimiento. El segundo advenimiento está íntimamente ligado con la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo lo prometió, que iba a regresar otra vez. Y vendrá Esther porque Él tiene que venir a deshacer y a destruir finalmente las obras de Satanás. Seguimos viviendo en un mundo difícil, en un mundo complicado, en un mundo que cada vez va a peor. Y necesitamos que Jesucristo venga pronto para poder quitar todas estas obras de Satanás y poder vivir con nuestro Señor Jesucristo por toda la eternidad. Y un tercer elemento que yo mencionaría también con respecto a esta certeza es el ministerio celestial que Jesucristo está realizando en este momento. Las profecías indican que Jesús ha comenzado su ministerio final en beneficio de los pecadores. Así que tendremos la seguridad de que una vez este periodo pase, el periodo del juicio en el cual nosotros nos encontramos, Jesucristo vendrá entonces por nosotros para llevarnos a morar con Él por toda la eternidad. No sé, ¿tenéis algo más que decir, Ángel, Naikari? ¿Agregamos alguna cosita? Bueno, sí, a mí... Perdón. No. No, simplemente yo quería decir, porque estaba escuchando a Gabriel y me estaba acordando de hace ya unos cuantos años que tuvimos la visita en un programa organizado por AEWAE, tuvimos la visita de Clifford Goldstein. Y yo tuve el privilegio de traducirlo. Y recuerdo muy bien que el sábado por la mañana, a la hora del culto, con la sala llena y todo el mundo esperando a que este hombre, que es un erudito en el tema, ¿no?, pues hablara de profecía, él hizo una presentación de Daniel 2. Y yo lo iba escuchando y lo iba traduciendo y iba pensando, realmente este hombre nos está dando un estudio de Daniel 2, algo tan básico como la estatua, ¿no?, y la sucesión de cosas y tal. Y bueno, y cuando llegó al final, pues sabemos cómo termina, ¿no? O sea, esa roca no cortada por mano humana que viene y destruye todo, etcétera, 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 y luego se convierte en un gran monte. Y cuando terminó todo aquello y dijo, bueno, pues esto será el final, la segunda venida, claro, nos quedamos todos parados porque esperábamos algo, como diría yo, más impactante, ¿no? O sea, detalles más. Y claro, algunos eruditos que estaban entre el público luego me vinieron y me dijeron, hombre, este señor nos ha dado aquí un estudio de Daniel 2. Y a mí aquello lo que me hizo pensar es que efectivamente la certeza de la segunda venida está en el cumplimiento estricto de cada una de todas las profecías, ¿no?
Es decir, que las evidencias están ahí. A veces vamos buscando cosas extrañas, pero la certeza de que Cristo va a venir es que hasta ahora todo lo que Él dijo que iba a suceder ha sucedido y ha sucedido con una precisión matemática, ¿no? Por lo tanto, seguros, vamos, ninguna duda de que Jesús va a venir y que además va a suceder pronto porque las pistas nos llevan al tiempo que estamos, ¿no? O sea, que esa yo creo que también es una clave fundamental. De hecho, había un profesor de teología que decía que estamos en las uñas de los dedos de los pies de la estatua. O sea, ya. Naikari, ¿qué querías decir? Que sí, a ver, que es que la historia nos ha demostrado que la Biblia tiene razón y que todo lo que nos transmite se ha ido cumpliendo, y no solo a nivel histórico o ajeno a nosotros, sino también a nivel personal, ¿no? Cuando la Biblia te dice que Dios es un ser con el que puedes entablar una relación personal y que puede cambiarte por dentro y hacer un impacto en tu vida, y en esa relación esa persona te dice, hey, que yo vengo, que vengo pronto, que vengo en breve, que voy a preparar un lugar porque donde yo quiero que esté, donde yo voy a estar, yo quiero que también tú estés. Es como que cobra también otro sentido, ya no es algo teórico, viene a ser algo personal, íntimo, ¿no? Y eso da un valor añadido a esa certeza también, el que no es algo que nos afecta externamente, sino que es algo también que nos afecta muy, muy, muy dentro de nosotros, ¿no? Y pues da esa seguridad, ¿sabes? Que no es solo un libro lo dice, no, es que mi amigo me lo dice, en el quien yo confío, el que ha hecho tanto por mí. Así es. Bueno, en esa línea me gustaría, Naikari, saber por qué crees en esa segunda venida un poquito más detallado y qué te aporta esa creencia a ti personalmente, como individuo. Pues me aporta mucho, y en estos tiempos de pandemia pues más todavía, ¿no? Porque como que la vida ha cobrado una profundidad o unas preguntas interrogantes diferentes, ¿no? Quisiera que me acompañaseis, no sé si queréis leer unos textos conmigo, en Apocalipsis 21, del 1 al 4, que nos habla, ¿no? Del cielo nuevo, de la tierra nueva, de la nueva Jerusalén descendiendo. Y dice, ¿no? Que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y esto es algo que nos aporta la segunda venida, ¿no? O sea, todo lo que estamos viviendo aquí, sobre todo lo negativo, va a pasar y vamos a entrar en una vida nueva, en una realidad totalmente diferente, ¿no? Isaías 11, 6 al 10, pues también nos habla un poquito de eso, de que ya no trabajaremos o viviremos una vida de muchas labores o de guerras, de conflictos, incluso en la naturaleza, y que podremos disfrutar del fruto de nuestro trabajo, de una vida larga, eterna, ¿no? Que podremos compartir con personas con las que jamás hubiésemos pensado que podíamos compartir, o con animales que jamás hubiésemos podido pensar que podríamos estar cerca. Podremos estar, esa conexión rota por el pecado se volverá a recuperar, ¿no? Con Dios, con los seres humanos, con la naturaleza, pero sobre todo lo que hablábamos antes, ¿no? Es ese reencuentro para mí con Jesús, ¿no? Porque ahora mismo Dios está con nosotros hasta el fin del mundo, pero de alguna forma es una relación a distancia también, ¿no? Y poder verlo, poder tocarlo, poder escucharlo, poder, sobre todo, abrazarlo, ¿no? Esa parte de cariño, de una relación, ¿no? El poder compartir eso y estar siempre con el Señor, como dice Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 18, ¿no? Eso es lo que supone para mí. ¿Y a los demás qué os aporta ese conocimiento de que Jesús va a volver? ¿Qué aporta a vuestra vida? En Navidad he hecho una distribución masiva de este librito Esperanza para el Futuro, ¿no? Y estoy ahora empezando a recibir comentarios de mis clientes con los que tengo amistad hace muchos años y tal. Y algo que hace un tiempo era intrascendente, ahora cuando leen la palabra esperanza y el futuro, pues es otra cosa, porque efectivamente lo necesitan. Antes no lo necesitaban, pero ahora sí. Entonces yo creo que esto a nosotros a nivel personal nos está haciendo cambiar nuestra forma de entender y de desear
la segunda venida de Cristo, porque lo tenemos muy cerca. O sea, antes oías por ahí cosas, pero es que ahora las tienes cerca. Tu amigo, tu hermano, tu primo, en fin, lo tienes mucho más cerca, ¿verdad? Entonces, por eso yo creo que desde el punto de vista práctico, ¿no? La segunda venida de Cristo tiene que estar ahora en la primera posición. O sea, en nuestro análisis, en nuestras prioridades y tal, ¿no? Porque efectivamente el tiempo está cerca. Así es como yo lo percibo, al menos. Más con la pandemia. Y Gabriel, eso, claro, como pastor, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Cómo vives la importancia en estos momentos de esa segunda venida? Claro que sí, Esther, muchas gracias. Ángel mencionaba una palabra importante y yo creo que es lo que más nos aporta a nosotros, y es esperanza. Esperanza, el poder tener ese sueño de recibir a nuestro Señor Jesucristo y poder vivir con Él por toda la eternidad, nos da esperanza para las situaciones complicadas y difíciles que nosotros estamos pasando hoy. Hay un texto precioso del libro de Romanos, capítulo 8, versículo 18, que dice lo siguiente: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces estamos pasando esta situación complicada del coronavirus, la situación de la depresión que estamos teniendo, la crisis económica que se nos está viniendo encima, la situación de las iglesias que hoy están cerradas, mañana las podemos abrir un poco, las volvimos a abrir otra vez y de repente 2 meses más tarde tenemos que volverlas a cerrar. Los hermanos escribiéndote: pastor, este sábado sí se abre la iglesia o no se abre la iglesia, tendremos el culto de la tarde o solo el de la mañana. Vivimos en una situación bastante complicada y cada vez más vemos que este mundo va peor. Pero qué bueno tener esa esperanza, la esperanza de que estas situaciones difíciles que pasamos, los problemas en los que estamos, no son comparables con la gloria venidera. Y sabemos que nuestro Señor Jesucristo vendrá muy pronto porque tenemos las evidencias en las Sagradas Escrituras. Y todo esto, Esther, quedará atrás. Y ahora entonces podemos disfrutar de esa nueva vida que tenemos, como Naikari lo decía al principio, esa tierra nueva, ese cielo nuevo. ¡Qué ilusión! ¡Qué ilusión que en medio de estas situaciones complicadas tenemos en que Jesucristo va a venir para llevarnos a vivir con Él en un mundo mejor! Amén, amén. Esa es nuestra esperanza, creo que sí. Ángel, ¿qué pasará cuando Jesús venga? ¿Cómo va a ser exactamente esa segunda venida? Recuérdanoslo. Y, ¿qué va a pasar? ¿Qué estamos esperando que pase? Bueno, en Segunda de Tesalonicenses lo explica, ¿no? Con voz de mando, con trompeta, el Señor vendrá, ¿no? Y será visible para todos. Algo que contrasta mucho con lo que algunas personas creen, ¿no? O predican, que a mí me llama la atención, y es que será algo secreto, algo, ¿no? O sea, la Biblia es muy clara, ¿no? Con cómo será la segunda venida de Cristo. Será visible, será audible para todos. O sea, todo ojo lo verá. Así es que la forma que la Biblia nos lo presenta es clara e indiscutible. Será un evento global, será un evento mundial. También es verdad que ahora, por ejemplo, pues ocurren cosas de forma local y debido a cómo está montado el mundo, ¿no? En la comunicación, pues nos enteramos en todos los puntos de la Tierra en cuestión de segundos, ¿no? Y eso a veces o a algunas personas les puede llevar a confusión. Yo entiendo que no, que la Biblia en eso es muy clara. O sea, no vamos a ver la segunda venida de Cristo por Internet, ni en el telediario de las 9, sino que va a ser algo visible, audible para todo el mundo simultáneamente. ¿Cómo Dios lo hará? Pues será una de las cosas bonitas que le podamos preguntar cuando estemos con Jesús, ¿no? Explicarle a ver cómo hacen esas maravillas. Pero yo creo que el planteamiento bíblico es claro y literal, y así será. Así será. Gabriel, ¿qué más datos podemos dar sobre esa segunda venida? Una nubecita pequeña que, dice Ángel, un sonido de trompetas, ¿no? Que vamos a escuchar, va a ser visible. ¿Qué más datos podemos dar a nuestros amigos sobre esa segunda venida que estamos esperando y que se va a producir? Claro que sí, Esther. Hay otro
hay algunos elementos importantes que ocurrirán un poco antes de esa segunda venida, de acuerdo a lo que encontramos nosotros en el libro de Mateo, el capítulo 24, ¿no? Y esto es importante que nosotros lo sepamos, porque la Biblia dice que se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Esto lo dice Mateo capítulo 24, versículos 24 y 23. ¿Esto qué significa, Esther? Que Satanás intentará falsificar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es tan importante lo que Ángel estaba mencionando. O sea, que conozcamos cuáles son esas características que van a pasar cuando nuestro Señor Jesucristo venga, que es que dice las Sagradas Escrituras que todo ojo lo verá. Dice que vamos a poder escuchar su voz, que van a ver al son de la trompeta, Jesucristo va a estar allí con nosotros también. Entonces, que va a ser una venida literal, ¿verdad? Que va a venir Él como en cuerpo, en carne, en hueso, lo vamos a poder observar. Entonces, todos estos elementos que mencionan las Sagradas Escrituras, nosotros necesitamos conocerlos, porque Satanás levantará falsos cristos, falsos profetas. Va a ser una falsificación de la segunda venida de Cristo, que inclusive a los escogidos, a los que conocemos las Sagradas Escrituras, podemos llegar a ser engañados. Imagínate, o sea, ¿cómo será de increíble lo que Satanás va a poder hacer en falsificar la segunda venida de Cristo, que podrá engañar inclusive a los mismos que leemos las Sagradas Escrituras? Entonces, sí es importante que nosotros conozcamos estos elementos que nos muestran de cómo exactamente pasará la segunda venida. Y estos elementos los encontramos en las Sagradas Escrituras. Nos dan la claridad de cómo esto va a ocurrir. En ese momento, la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y ese es un elemento precioso, un elemento esperanzador que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras. También menciona que en ese momento, cuando Jesucristo venga, los creyentes, los que estamos, vamos a ser transformados. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 53 nos los dice también. Y de allí dice que vamos a ser arrebatados y nos encontraremos con nuestro Señor en el aire. Otro elemento fundamental. ¿Por qué razón? Porque cuando comencemos a escuchar que el Cristo ha venido en Australia, por decir algo, y que anda como Jesucristo anduvo y está haciendo los milagros que Jesucristo hizo, que Jesucristo acaba de llegar a África, que se encuentra en Sudamérica, que se encuentra en Europa. No, en la segunda venida de Cristo, Cristo no va a tocar esta tierra. Cristo va a estar en el aire, va a venir poderoso, va a venir como el Todopoderoso, y nosotros seremos arrebatados y nos encontraremos con Él en el aire. Esther, esto Elena G. de White lo describe como algo precioso, como algo espectacular, como algo inimaginable. Y es que yo me imagino ese momento en que nos podamos primero, para mí, reunirnos con los seres queridos que perdimos lamentablemente por la muerte, y poder reunirnos con nuestros abuelos, con nuestros hijos, con los primos, con aquellos que creyeron en Jesucristo, levantar la cabeza con orgullo, estar felices y comenzar a mirar hacia el cielo y ver cómo Jesucristo poco a poco se acerca a esta tierra. Va a ser un momento espectacular, lo mejor que nos haya pasado en la vida, y ese es el comienzo, porque será el comienzo de nuestra vida eterna. Precisamente esta es una de las últimas preguntas. ¿Cuándo ocurrirá la segunda venida? ¿Podemos saberlo con certeza? ¿Podemos poner fecha a la segunda venida de Jesús? Ya nos estás respondiendo, ¿verdad? Pastor Gabriel. Bueno, tú has hecho una pregunta que en la Iglesia Adventista hemos estado debatiendo por mucho tiempo, y tiene que ver con las fechas. Y encontramos dentro de la Iglesia Adventista hermanos e inclusive pastores que podemos encontrar, bueno, y ahora con esto del coronavirus vimos varios vídeos de estos en YouTube, donde salen los hermanos con los calendarios, tomando profecías inclusive y diciendo estas fechas y más o menos vendrán en el 2030, 2031.
Y entonces le hacen el argumento, no, pero es que la Biblia dice que no hay que poner fechas. Y dice, sí, no, fecha específica no, pero más o menos de acuerdo a esto creemos que en el 2030, es 31, Jesús va a poder venir, o 2050, bueno, o la fecha que ellos crean conveniente. ¿Saben? En ningún momento nosotros podemos caer otra vez en el error de poner fechas. Hay un texto bíblico precioso que dice que ni siquiera los ángeles saben cuándo va a venir Jesucristo. Entonces, si ni siquiera los ángeles saben, mucho menos nosotros, seres mortales, nos podemos tomar esa atribución atrevida de estar colocando fechas acerca de cuándo Jesucristo va a venir. Sí es cierto que Jesucristo nos dejó en Mateo 24, en Lucas, en Marcos, esas señales que nosotros podemos seguir acerca de su venida. Elena G. White menciona que la última profecía de la Biblia que tenía fecha terminó en 1844 y que de ahí para allá no encontramos ninguna otra profecía de las Sagradas Escrituras que tenga una fecha posterior a 1844. Sin embargo, sí podemos observar, y con esto termino esta parte, que de acuerdo a las señales que encontramos en las Sagradas Escrituras, a la situación actual que tiene este mundo, y es que no solamente lo decimos nosotros, creyentes como adventistas del séptimo día, cuando usted habla con las personas, la gente dice, es que este mundo tiene que acabar ya, o sea, esta maldad que tenemos y en la cual nosotros vivimos no puede perdurar por mucho tiempo más. ¿Cuánto tiempo va a aguantar este planeta, el planeta Tierra? Y todos sabemos que esto terminará con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estudiando un poco el texto de Hechos 1, 6, 8, cuando le preguntan los discípulos justo antes de la ascensión a Jesús, ¿no? Señor, y la pregunta que dicen es otra vez equivocada, ¿no? Dice, ¿cuándo restituirás el reino de Israel? ¿No? O sea, vuelven a cometer el error de asociar una idea nacionalista con el reino de los cielos. Y la respuesta de Jesús es, a vosotros no os toca saber ni los tiempos ni las ocasiones, o sea, ni los acontecimientos. O sea, nuestra esperanza es que Jesús va a volver. Y eso define nuestra vida e impacta nuestra vida, pero no es el acontecimiento en sí, sino lo que va a pasar después. Y lo que va a pasar después, esa vida con Jesús eternamente, también la puedo empezar a vivir yo ahora. Y ahí está la clave, el vivir con Jesús a ese nivel. Y eso es realmente lo que hace la diferencia e impacta no solo en mi vida, sino en la vida de alrededor, ¿no? Y ahí es donde entra el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, el testimonio que nosotros damos con el Espíritu Santo a la gente que nos rodea. Y eso es realmente lo que trae el reino de los cielos, ¿no? Entonces, el acontecimiento así es muy importante y tenemos la certeza de que va a ocurrir. Pero el cuándo realmente no es importante, porque es algo que puede empezar ahora. Y va a durar por toda la eternidad. Y eso es lo que tiene que ser lo principal en mi vida. Al final es Jesús ahora y será Jesús siempre. En algún momento entre medias nos encontraremos, pero esa relación, esa diferencia puede hacerse ahora también. Oye, Neikari, en segunda de Pedro, ¿ibas a decir algo, Ángel? No, sí, bueno, solo un breve comentario. Y es que recuerdo, no recuerdo a qué autor, pero recuerdo que decía que los adventistas del séptimo día somos muy fácilmente excitables con la escatología, ¿vale? Y eso es real. O sea, hemos crecido en una atmósfera en la que hemos hablado mucho de profecía, tenemos un conocimiento muy extenso de la profecía bíblica, y entonces a veces no somos capaces de pararnos en lo que Gabriel ha comentado antes, ¿no? Y es que la profecía de las 2300 tardes y mañanas termina en el año 1844 y no hay más profecías de tiempo, ¿no? Entonces puedes buscar explicaciones, en fin. Entonces nos cuesta pararnos ahí, ¿no? Y entonces queremos seguir adelante. Y eso es un error grave. Porque el objetivo nuestro debe ser focalizarnos en estar al día,
Es decir, en disfrutar hoy ya de lo que es esa relación con el Señor, ¿no? Que es lo que estaba diciendo Naikari ahora. Yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, si todo el objetivo que tú tienes es saber el día en el que va a venir, ¿para qué? ¿Y qué pasa si es dentro de, no sé, de 200 años? ¿De qué me sirve a mí saberlo si yo no voy a estar aquí? ¿No? O sea, ¿qué es lo que voy a hacer entonces? ¿Prepararme para ese día? Es decir, ahora sigo como estoy, viviendo una vida de X, la que yo estoy viviendo, pero para ese día me preparo, ¿no? La parábola del mayordomo no sabía qué día iba a volver su señor. Por lo tanto, ¿qué tenía que hacer? Levantarse cada mañana y hacer todas las tareas para que estuviera todo listo por si acaso ese día venía su señor, ¿no? Y esa debe de ser nuestra forma de verlo, ¿no? Y a veces nos cuesta disociar ese conocimiento profundo que tenemos, gracias a Dios, de la profecía y del tiempo, disociarlo de ese hecho en concreto. Que si es así, es porque el Señor prefiere que sea así, porque considera que es mejor para nosotros que sea así, ¿no? Entonces, aceptémoslo y dejemos de perder el tiempo en buscar el día y la hora. Porque, como ha dicho Gabriel, el texto lo dice bien claro, ni los ángeles lo saben, solo mi Padre, dice Jesús, ¿no? Entonces, si lo dice de esa manera, pues él mismo está reconociendo su desconocimiento, ¿no? Gabriel. Saben que la Biblia sí dice el momento en que Jesucristo va a venir. Mateo capítulo 24, versículo 44. Dice lo siguiente: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Muy bueno, sí, ciertamente. Acabas de frustrar a un montón de gente con esto. Estaban esperando que ibas a decir el día y la hora y... Ay, la Biblia tiene algo maravilloso y es que nunca se contradice. No. A la hora que no pensáis, a la hora... En fin, ¿qué tenemos que hacer? Ángel mencionaba un poco esto antes, ¿no? Nuestra responsabilidad hoy, estar preparados. Sabemos proféticamente, y el ángel de White lo menciona, que los eventos del tiempo del fin pasarán muy rápidamente. Y yo me quedé muy sorprendido con esto del coronavirus, como en cuestión de 2 o 3 meses todo el mundo se cerró. Cuando digo todo el mundo me refiero a todos los gobiernos en las diferentes regiones de la Tierra, y en un asunto así, como si nada, de un día para otro, por así decirlo. Y esto, reflexionando sobre el asunto, dije yo, hombre, así van a ocurrir también todas estas señales y los eventos del tiempo del fin. O sea, van a ir ocurriendo una tras otra y vamos a ver el regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos terminando ya, Naikari. ¿Qué les dirías a aquellas personas que dudan o que no creen en la segunda venida, como nos dice 2 de Pedro, capítulo 3? Pues que podemos tener la certeza, ya lo hemos hablado. La historia demuestra que lo que la palabra de Dios nos ha dicho que va a pasar, ha pasado. Y nos dice que va a pasar algo más. Y podemos esperarlo. Y podemos experimentarlo hoy, el día de hoy. Antes has mencionado 2 de Pedro y el versículo 19, o sea, 2 de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Pero para qué? Para estar esperando o alertar o inquietar o ponernos nerviosos unos a otros. Esto está pasando, pasa, mira esto. No, ¿para qué? Dice, continúa, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Este es el propósito, para andar en luz, para saber por dónde estamos andando, qué es lo que está pasando, pero sobre todo para que esa luz, para que Dios amanezca en nuestros corazones, que pueda cambiar ese corazón de piedra en corazón de carne, ese egoísmo en altruismo, ese orgullo en amor, en humildad, y podamos, pues eso, seguir creciendo en Él, ¿no? Muy bien. Y ya sí que terminamos, Ángel, como un poco el resumen, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para irnos con Cristo cuando Él vuelva?
Volver seguro, pero ¿y qué hacemos? Mira, me ha venido a la cabeza, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. La clave en este tiempo es el Espíritu Santo, evidentemente. O sea, vamos a dejarnos ya de ser llaneros solitarios, porque no podemos, está demostrado que no somos capaces, y pongámonos en manos del Espíritu, ¿no? Seamos instrumentos útiles. Me ha gustado lo del martillo y la mesa, ¿eh? Simplemente eso, pongámonos en sus manos, dejémonos llevar, dejémonos guiar y vamos a tener esa certeza de la salvación, ¿no? O sea, vamos a recuperar como le pasó a David, ¿no? A mí siempre me ha impresionado, ¿no? Después de caer en lo más profundo, devuélveme el gozo de tu salvación, ¿vale? Lo tuve en su momento, pero lo he perdido y necesito recuperarlo, ¿no? Entonces, esa certeza de la salvación es la certeza de la segunda venida, porque si no hay segunda venida no hay salvación. Entonces, eso para mí es la clave de la experiencia personal. ¿Queréis aportar algo más para estos momentos que estamos concluyendo? La transformación, ¿no? Un poquito. El Señor nos transforma cada día, no solamente en el momento de la segunda venida, sino que aceptar a Cristo conlleva una transformación, el Espíritu Santo trabajando en nosotros. No podemos aceptar a Cristo y seguir siendo los mismos. Eso es imposible, ¿no? Romanos 1, 16 y 17 dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Y sigue, ¿no? Y termina con: más el justo por la fe vivirá. Así. Pero a veces el problema es que banalizamos la salvación porque banalizamos el pecado, ¿no? Y pensamos que Jesús nos salva en nuestros pecados. Que sí, también lo hace, pero en Mateo 1 dice bien claro que vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Y esa es la batalla que tanto Pablo como todos los escritores bíblicos reflejan, ¿no? Ese cambio de naturaleza, ese nuevo nacimiento, ese aprender a caminar por fe, que no es hago lo que yo quiero con mi buen amigo y Jesús. No, es aprender a vivir de forma diferente, aprender a ser de forma diferente, y yo no puedo hacer nada en eso. Lo único que puedo hacer es contemplar a Jesús, y contemplándolo a Él, su amor, cómo Él me ama a mí y cómo Él ama a las personas que tiene alrededor, derrita mi corazón y convierte ese corazón de piedra en un corazón de carne, ¿no? Dejarme transformar, ser consciente que tengo que cambiar porque lo que soy está mal. Y Gabriel, últimas palabras. Todas las profecías de las Sagradas Escrituras se han cumplido. Todas las señales de Mateo 24 se han cumplido. ¿Cuál es el resultado? La certeza de que nuestro Señor Jesucristo vendrá otra vez. Ahora, ¿para qué va a venir nuestro Señor Jesucristo? Para salvarnos. ¿Cuándo es el tiempo de la salvación? Hoy. Hoy es el tiempo de la salvación. Hoy es el tiempo de aceptar a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor. ¿Qué va a pasar mañana? No lo sabemos. Y el tiempo de gracia para nosotros hoy dura mientras nosotros estemos vivos. Así que es el momento, sin duda, de todos los días llegar a los pies de Jesucristo, adorarle como Salvador y Señor y aceptar su salvación. Amén. Amén. Bueno, la verdad, amigos, es que Cristo viene pronto, de eso estamos seguros. Los acontecimientos actuales lo indican. Y yo no sé si habéis visto en la serie de Home Media Movimientos Finales, pero si no lo habéis hecho, os invito a ello porque no tiene desperdicio. Estamos en los tiempos del fin y realmente es una serie preciosa. Podéis entrar en homemedia.es, Movimientos Finales. En fin, muchas gracias, Gabriel, Naikari, Ángel, por estos momentos de tertulia. Ha sido un placer pasar estos minutos con vosotros. Igualmente. Gracias, igualmente. Un gran placer. Que el Señor os bendiga. Bueno, terminamos. Me gustaría pedirle a Ángel que nos dirigiera en oración. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, una vez más nos rendimos ante ti y humildemente te agradecemos, Padre, por el privilegio de conocerte, por el privilegio de hacernos sensibles a tu voz, Señor, y por poner en nosotros este deseo de servirte, de ser fieles, de ir adelante, Señor, en pos de ese momento glorioso del que hemos estado hoy hablando. Estamos seguros, Señor, de que tu venida está cerca y queremos, Señor, estar listos nosotros, nuestras familias, nuestros seres queridos. Queremos vivir ese glorioso momento del reencuentro
con las personas que en algún momento pues, han pasado al descanso. Y queremos también, Señor, que a través de nuestro testimonio vital y de palabra podamos llegar, Señor, a esas personas que todavía no te conocen o no son conscientes de la situación en la que está viviendo este mundo y lo que tienen por delante y a lo que se pueden aferrar, que es a tu salvación eterna. Ayúdanos, Señor, a transmitir tu palabra, a hacerlo con el poder del Espíritu Santo, Señor. Y te pedimos desde ya que tú prepares a esas personas, las pongas en nuestro camino y nos capacites, Señor, con el amor y con la humildad necesaria para compartir ese maravilloso evangelio eterno. Todo esto, Señor, queremos pedirlo, ponerlo en tus manos y agradecerlo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Ciertamente no sabemos el día ni la hora en la que Jesús volverá a buscarnos. Nadie lo sabe, solamente el Padre. Jesús vendrá de improviso, por sorpresa, como un ladrón en la noche. Si ponemos fechas ya no es una sorpresa, ¿verdad? Así es, la Biblia es muy clara, no vamos a saberlo. De todos modos, no importa. Mañana podemos morir y al abrir los ojos será ese momento lo primero que veremos. Por eso lo verdaderamente importante es estar preparados cada día, vivir constantemente conectados a Cristo. Nos despedimos ya, pero antes te emplazamos a compartir con nosotros el próximo programa nacional online del 27 de febrero a las 17 horas, que tratará el tema La certeza de una tierra nueva, con la teóloga Loli Gracia. Síguenos en el canal de YouTube y en el Facebook de la Iglesia Adventista en España. Disfruta de los materiales y servicios de adventista.es y no te pierdas todas las producciones de hopmedia.es. Suscríbete a nuestros canales y ya sabes, conoce todas las novedades en revista.adventista.es. Un abrazo grande en Jesús. Maranata.